Están con nosotros William Paco Castillo, abogado de Alberto Fujimori, y Ronald Gamarra, abogado de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, que han sostenido posiciones absolutamente discrepantes sobre el tema de Alberto Fujimori en los últimos años. Comenzamos este debate, va a tener un minuto cada uno. William Paco Castillo explicando qué es exactamente y por qué están pidiendo lo que están pidiendo en el Tribunal Constitucional. Empezamos. Estamos pidiendo que se declare nula la sentencia que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad, porque creemos que el proceso o el juicio oral constituyó una violación al debido proceso y a garantías constitucionales implícitas dentro de esta garantía universal. Exactamente la condena que estipula que homicidio simple, lesiones graves y secuestro agravado constituyen crímenes de lesa humanidad, que no fueron objeto de antejuicio ni de acusación, y también que se declare inconstitucional esa sentencia, por lo tanto nulo el juicio, debido a que a posteriori de la sentencia se descubrió que el presidente de la sala consultaba con extranjeros la forma como condenar. Creemos que aquí hay un prejuicio, hay una situación que debe ser esclarecida por el Tribunal Constitucional, quien tiene que determinar si eso es constitucional. Bueno, el de Fujimori fue un juicio con el debido respeto a todas y cada una de las garantías judiciales. Ya quisiera yo que todos los imputados en el Perú, todos aquellos que tienen que pasar por el Poder Judicial por una u otra razón, tengan el juicio que tuvo Alberto Fujimori y cuenten con un tribunal de la talla y la calidad que es la que llevó adelante el juicio a Alberto Fujimori, ¿no? La sentencia es por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, punto. El tribunal nunca lo condenó por crímenes de lesa humanidad, por eso no está condenado. Entonces, lo que yo entiendo es que la defensa de Fujimori le está pidiendo al Tribunal Constitucional que diga que no está condenado por crímenes de lesa humanidad, cuando el tribunal ya lo dijo, lo ha condenado por crímenes comunes, no por crímenes de lesa humanidad. Entonces no hay nada que resolver ante el Tribunal Constitucional. No hay nada que discutir. Absolutamente. El Perú entero, el día de hoy, está escuchando de boca del abogado de los agraviados que Alberto Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo han repetido al unísono, en forma uniforme, los vocales o los jueces cuestionados. Entiendan, agraviados, y pido al señor Ronald Gamarra que por favor, saliendo de acá del set, les explique justamente a sus patrocinados que Alberto Fujimori no es autor de lesa humanidad. Pero nosotros no nos quedamos contentos con esta afirmación valiente que ha hecho el doctor Ronald Gamarra, sino que queremos que el Tribunal Constitucional lo diga, tan simple como eso, que diga si es constitucional que un juez en el fallo condene a alguien que no fue dado a Chile para lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. El antejuicio que se hizo en el Congreso nunca concibió la idea de lesa humanidad. En el juicio oral no se debatió lesa humanidad, es decir, hubo desde nuestro punto de vista un atentado grave al legítimo derecho a defenderse y al principio del derecho acusatorio. En consecuencia, esta situación es la que tiene que decir el tribunal y no solamente el doctor Gamarra. Pero no hay ninguna lesión a los derechos de Alberto Fujimori. Él ha sido condenado conforme a las reglas del Código Penal, y el Código Penal establecía que los delitos que se atribuían tipificaban en crímenes comunes, homicidio calificado, lesiones graves, secuestro agravado, etc. Distinto es que el tribunal se pronunciara calificando esos hechos también, según el derecho penal internacional, como crímenes de lesa humanidad. Y tenía que hacerlo por varias razones. Primero, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ya los calificó como tales. Y las sentencias de la Corte comprometen la responsabilidad del Estado peruano, entre ellos los del Poder Judicial. En segundo lugar, porque el Tribunal Constitucional, que tiene que resolver el habeas corpus, lo ha dicho ya en 4 o 5 oportunidades. Los crímenes de Colina son crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Entonces, no hay nada que discutir, el asunto está absolutamente claro. Y el tribunal se pronunció por ese tema también, porque la parte civil le pidió al tribunal que se pronunciara específicamente sobre el asunto, porque para nosotros, los abogados de las víctimas y las víctimas, los hechos calificaban como crímenes de lesa humanidad. Pero entonces no entiendo. Nuevamente, no entiendo, es que yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo.
porque nuevamente es este galimatías jurídico, nuevamente esta indefinición total. ¿Ha sido condenado o no ha sido condenado por lesa humanidad? ¿Ve este vacío que ni siquiera parece explicarnos coherentemente el abogado de los agraviados o quien fuera la parte civil representante legal o jurídica? Esa es la situación que es materia de la primera posición nuestra, por la cual estamos queriendo que la sentencia sea definida por el Tribunal Constitucional. No es posible que se diga, y eso lo saben los juristas, no existe en el Código Procesal Penal una forma que nos trate de decir que un juez que procesa por un delito termine metiendo de contrabando en el fallo, diciendo los delitos de homicidio calificado, el delito de secuestro agravado, el delito de lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad. Entonces, ¿es condenado a crimen de lesa humanidad o no es condenado a crimen de lesa humanidad? No está condenado. No está condenado. La sentencia es bien clara. Se le condena por los tipos comunes: homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Punto. Pero lo que usted dice es que lo procesaron supuestamente por los delitos comunes y lo condenaron por lesa humanidad, no porque se usa la palabra lesa humanidad en la sentencia. En la sentencia se pone y se dice: estos delitos constituyen crímenes contra la humanidad de conformidad a las normas del derecho penal internacional. Eso es parte del fallo. Y en el considerando se explica la parte del fallo. Se dice que los crímenes son de lesa humanidad. En consecuencia, ¿dónde aparece lesa humanidad? En el antejuicio que se le hace a Fujimori en el Congreso nunca figuró que fuera crímenes contra la humanidad. El Perú no lo requirió a Chile, ni Chile se lo entregó al Perú para que fuera condenado por lesa humanidad. ¿Fue un error de la sentencia? En absoluto. Yo insisto, imaginemos por un segundo que en la sentencia no apareciera la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad. No por eso dejaría de serlo según el derecho penal internacional. Insisto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos obligan al Estado peruano, ha señalado reiteradas veces que Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad. Eso en principio. En segundo lugar, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, independientemente de la sentencia, de la calificación, que no es atribución de responsabilidad penal específica, no es condena por ese tema, el asunto no tiene lugar para discusión. Está claro que no se van a poner de acuerdo, que para el doctor William Paco Castillo el solo haber usado la expresión ya simplemente es incorporar a la sentencia una frase o una calificación por lo que no había sido procesado, pero en fin. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero el otro tema es el de la correspondencia electrónica del doctor San Martín. ¿No es cierto? Ustedes dicen, ¿qué cosa exactamente? Que esto supone predisposición para sentenciar. Supone violación al principio de presunción de inocencia y supone violación al principio de imparcialidad. Los Wikileaks que estremecieron el mundo diplomático, Watergate, que fue un caso que llevó a la renuncia de un presidente de la nación más grande, se descubrió gracias a la investigación periodística, al Internet. Aquí se ha descubierto una correspondencia entre el presidente de la Sala 14 meses antes. Cuando estaba apenas juzgando a Alberto Fujimori, se estaba agenciando de una teoría que lo permitiera condenar sobre base de indicios y así lo condenó. Terminamos con solamente haciendo referencia a la pericia de grafotecnia de la Policía Nacional. Los famosos correos electrónicos presentan distorsión, adiciones de textos y trazos que no son propios. Por lo tanto, es una... invalida completamente. No lo invalida, pero a ver, ¿cómo vamos a discutir sobre los mails si los mails presentan adiciones, distorsiones? ¿Cómo vamos a discutir sobre esa prueba? O sea, el Tribunal Constitucional no debía ni tomarlos en cuenta para resolver. Pero ¿cómo no los va a tomar en cuenta, Nicolás? Si el mismo señor San Martín ha admitido la validez de esos correos, ha dicho que sí existe esa correspondencia, que está adulterado es una cosa, pero sí admite. Entonces, que el Tribunal Constitucional nos diga que es legal y constitucional que un juez 14 meses antes de condenar a una persona que recién está empezando a juzgar, diga que es culpable. El doctor San Martín, consultada sobre el tema de la autoridad inmediata,
porque eso era en inicios del 2008 cuando tenía que responder a la acusación fiscal sobre autoridad inmediata de fines del 2007. Lo que estamos claros es que esta polémica tiene que continuar y evidentemente nosotros lo único que hemos querido es abrir el espacio, porque creo que los medios lo tienen que hacer para que esta discusión no sea solamente una discusión entre abogados, ni solo a nivel del Tribunal Constitucional, sino el país entero. Muchas gracias, Amos, por estar con nosotros y mucha suerte.